Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y esta emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Lorena Ávila en ese segmento maravilloso, segmento que nos recuerda cada semana que estamos en busca de ese diseño, el retorno al diseño. Si es que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy contenta, muy agradecida de estar aquí de nuevo en esta radiodifusora, ¿verdad? Busco en ti y pues estar aquí conectados con todos los radioescuchas y pues de la expectativa de qué está haciendo Dios, ¿verdad? A través de todos sus hijos, de todos sus siervos alrededor del mundo, ¿no? Que están compartiendo su palabra y que estamos con un corazón dispuestos para que Él nos esté usando para bendecir a otros. Y bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. Y ese tema le puse, ¿dónde está tu casa? Es una pregunta, ¿dónde está tu casa? Y pues bueno, vamos a poner ese tema en manos del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar en este programa, en esta transmisión para llegar a personas que tú sabes que están necesitando palabra de vida, que están buscando de ti, y hoy estamos aquí con ese corazón dispuesto y sé tu Espíritu Santo ministrando esta palabra, sea tu palabra en mi boca y que seas tú guiando esta semilla de vida a esos corazones, ese espíritu que está necesitando de ti para que florezcan y den fruto bueno, agradable para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a empezar en Mateo 7, 24, 27, es el tema que vamos a ver hoy. Y pues dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Dice, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego continúa diciendo así. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y soplaron vientos, dice, y soplaron vientos, ¿verdad? Y vinieron ríos y dieron, dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y este versículo me hablaba a mí el Espíritu Santo. Y cuando yo estaba viendo este versículo bíblico, todos lo hemos leído de una manera que habla en el ámbito de meteorológico, ¿no? De los tiempos, ¿no? Espirituales en cuestión de que van a venir aflicciones, que van a venir problemas, pero que tu sustento es la roca, ¿no? Y la roca es una metáfora porque es un sentido figurado, pero es Jesús, ¿no? Y cuando yo miraba el sentido figurado de la roca, yo dije, entonces, ¿por qué estamos viendo literal la lluvia y literal los vientos, los ríos? Entonces, me detuve en esa parte y yo busqué eso de lluvia, ¿no? ¿Qué se refería con la lluvia? Porque yo le quería que me diera esa palabra fresca, esa palabra nueva. ¿Qué quieres hablarnos aquí? Diferente. Y entonces yo me fui a Joel 2:23, que dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Ha dado la primera lluvia de su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia y tardía como al principio. ¿Qué está diciendo? Dice que dará lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y entonces, volviendo aquí a lo que estábamos, en donde dice que descendió lluvia, estamos hablando, ¿verdad? Que es cuando viene la lluvia representa que es la primera lluvia, es cuando naces de nuevo. La lluvia primera es esa que hace que germine la semilla. Es cuando naces de nuevo, esa lluvia que viene para que dé una germinación la semilla espiritualmente. Te brinda calma, te brinda nutrición y reflexión hacia nuestra alma. Entonces, estoy hablando sobre este punto para todos los que ya somos convertidos, ¿verdad? Y para aquellos que todavía no han venido a Cristo, es que tú tienes que disponer nada más tu corazón, nada más disponer tu corazón de clamar a Él y decirle, ven, te acepto como mi Señor y Salvador, abro mi corazón, entra en mí y hazme vivir a través
de tu espíritu, ¿no? Es pedírselo, porque tenemos el libre albedrío. Y Él lo hace. Eso es algo espiritual que acontece cuando tú lo declaras con tu boca y lo crees en tu corazón. Pero todos aquellos que ya hemos sido nacidos de nuevo, hay esa primera lluvia, ¿no? Como fue en el Pentecostés, que esa primera lluvia llegó allí, descendió esa primera lluvia. Y esa es la lluvia que descendió lluvia, dice, y vinieron ríos. Y aquí cuando habla de ríos, no lo voy a llevar a lo literal, sino a lo que estamos hablando, ¿no? A la metáfora. Los ríos en lo espiritual describen realidades espirituales más profundas. O sea, ¿qué quiere decir? Una vez que ya te lleva a germinar esa semilla de vida, esa vida en Cristo, esa vida que cuando tú lo aceptas, hay un nacer de nuevo dentro de tu espíritu. Y luego dice que hay ríos, dice, y vinieron ríos. Y los ríos representan eso, que hay realidades espirituales más profundas que van a venir a ti. ¿Sí? Y esto aquí lo habla, porque Juan en 7:37, ¿verdad? Lo habla. Dice que todo aquel que cree en él, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando allí. Pero también en Apocalipsis 22:1 habla Juan cuando ve el río, ¿verdad? De agua viva. Dice que resplandeciente, que salía del trono de Dios y del Cordero. Juan lo miró, ese río. Entonces, los ríos también podemos llevarlo a esa metáfora, ¿no? Como lo está haciendo en el versículo con la roca. Entonces, los ríos, eso también es que el Señor está dándonos. Y cuando dice soplaron vientos, los vientos significa en hebreo roá, que significa espíritu, aliento divino. Y eso también lo sustentamos en Gálatas, en Génesis 1:2, en Salmos 33:6, en Juan 3:8, todo lo que significa los vientos, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy viendo con esto? Es que tú y yo muchas veces vamos a estar cada vez con semillas nuevas que Dios nos está dando. No lo sabemos todo y cada día nos va a dar semillas nuevas que tienen que pasar por ese proceso de la lluvia temprana, ¿no? Y que va a germinar esa semilla para dar el fruto a su tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en esa como un Pentecostés, ¿no? Estamos en ciertas áreas, está dándonos vino nuevo, está dándonos el Espíritu Santo, cosas nuevas reveladas para su iglesia. Entonces, nosotros muchas veces estamos aquí cuando dice, ¿verdad? Y golpearon contra aquella casa. Entonces, ¿qué quiere decir? El Señor te está dando todo lo que necesitas, pero va a ser probada tu fe. Y Dios va a permitir cosas en tu vida. Va a permitir cosas en tu vida y en mi vida para ver si tu fe está fundamentada sobre la roca, sobre lo que te ha dado el Espíritu, sobre lo que te ha dado la palabra. Porque habemos muchos que podemos tomar talleres, que ir a clases, que congregarnos en la iglesia los domingos y escuchar la palabra, ¿verdad? Y ahí está descendiendo lluvia, están viniendo ríos, está soplando vientos, todo en lo espiritual, para equiparte, para hacerte esa armadura, para fortalecerte, para llevarte, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a venir, porque dice aquí, y golpearon contra aquella casa, y la casa representas tú. También se puede aplicar a tu familia, se puede aplicar la casa a la iglesia, pero eres tú la casa. Sí, la casa eres tú, porque la salvación es personal. La salvación no interfiere en nadie más que tú solo con Dios. Entonces se está refiriendo a tu casa, a tu cuerpo, a tu alma, a tu espíritu, a lo que tú con Dios haces o no haces. Entonces dice que estaba aquella casa, dice que golpearon contra aquella casa, ¿no? Y golpear significa, en el significado de herir, ¿no? Y en Mateo 24:49 habla sobre ese punto, ¿no? Y es bien interesante porque golpear quiere decir un significado que hay herir, alguien que te quiere herir. Dios no te quiere herir. Dios no te quiere estar maltratando, pero ciertamente nuestras actitudes o nuestras formas de pensar viejas no estamos aplicando para sostenernos en la roca.
Tú y yo podemos decir que estamos sobre la roca edificados en Cristo, pero cuando vienen situaciones de tus añoranzas, de tus deseos, vas a muchas veces ponerlos por encima de la roca que es Jesucristo. Y vas a terminar haciendo una casa en la arena, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que viene a herirte es el enemigo. Ese que viene contra ti es el enemigo. Muchas veces el Señor va a permitir esas cosas porque te va a hacer más fuerte, porque vas a aprender. Muchas veces no aprendemos de la instrucción y que te está alentando y que te está consolando y que te está redirigiendo y te está dando y dando y dando. Pero hay un momento donde dice, no lo quieres hacer. En tu corazón dispusiste no hacerlo. Y entonces que muchas veces el Señor te permite esos golpes o esas situaciones donde vas a aprender muchas veces por medio del dolor, lamentablemente. Entonces, pues sigo adelante y fundada, cuando dice esta casa está fundada, es poner un fundamento, cimientos, ¿verdad? Y suele usarse esta expresión metafórica para indicar que comienza un camino y decisivo, o sea, ese camino decisivo, eso es cuando tenemos, verdaderamente estamos fundamentados en Cristo, fundados en esa fe. ¿Qué quiere decir? Hay algo decisivo, una convicción inquebrantable, no te mueves de ahí, pases lo que pases. Y esa orientación que te guía ya el Espíritu, ¿no? De que ya sabes que todo lo que venga, pues el que te sostiene es Dios a través de su Espíritu, de su fuerza, de su poder, ¿no? Y entonces este es el tipo de casa que permanece sólida, ¿no? Que dice que vienen lluvias, pero ¿cuándo? Cuando tú, a pesar de que vienen situaciones, ¿sí? Yo he visto situaciones que pasan en la vida cotidiana, porque tú, aunque ames a Dios y sigas a Dios, el mundo sigue existiendo con gente inconversa, con gente que no ama a Dios y que se guía según sus costumbres, sus ideas, y van por el mundo lastimando, ¿no? Y pueden ser familia tuya, personas dentro de tu casa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú debes estar en esa lluvia que el Señor te está dando en ese proceso. Esa lluvia temprana para darle fruto a una semilla nueva que va a desarrollar en ti. Llámese paciencia, llámese bondad, llámese mansedumbre, llámese esos frutos que el Señor quiere desarrollar en tu carácter. Entonces es bien interesante porque aquí en la parte donde dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, o sea, que sí que estuvo Dios hablando, poniendo semilla, que el Espíritu estuvo hablando con cosas verdaderas, eternas. Y soplaron vientos, el Espíritu estaba sobre de ti, estaba en ti. Pero ¿qué pasó? Decidiste en el momento en tu corazón, y Dios lo vio, seguir tus propias convicciones. Es como aquel que dice que cree, pero a la hora de la hora no confía. Entonces no es verdadera su fe. Está fundamentada en la arena. ¿Y cómo muestras tú que está fundamentada en la arena? Que sigues viviendo los mismos ciclos viciosos, que no sales de lo mismo. Quiere decir que está fundamentada tu vida en la arena, que estás haciendo tu casa a tu forma, que algo estás tú no haciendo bien. Porque los cambios, cuando tú miras que algo es lo mismo, la misma cosecha, lo mismo fruto, es que no estás sembrando bien, es que no lo estás haciendo a la manera de Dios. Y entonces tienes que ir el sentido contrario porque tienes que deshacer eso que tú estás haciendo repetitivamente. Tienes que ir a lo incierto, ¿verdad? Como cuando Abraham, que le dio a escoger a Lot para dónde quieres ir. O sea, Lot quiso irse a donde estaba toda la apariencia de la bendición, de lo próspero, ¿no? Pero Abraham vino para el desierto donde no había nada, y eso es la fe. La fe es que muchas veces no vas a ver ahí qué hay adelante, pero eso implica tomarte de Dios y creerle que tú vas delante, Señor, haciendo la obra, guiando mis pasos, aunque parece que no hay futuro, que parece que todo está mal. Yo sigo adelante. Y entonces, insensato, que habla aquí el Señor, dice, lo compararé con un hombre insensato. Insensato quiere decir que es una persona imprudente, inmaduro en sus actos, tonto y fatuo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Insensato, eso significa. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí?
que somos imprudentes, muchas veces somos imprudentes para hablar, para conducirnos, inmaduros cuando reaccionamos, ¿no? Entonces, este es un tipo ¿cómo se llama? De una visión de cómo es una persona insensato, que puede estar edificando su casa en la arena. Y en sus actos es así, ¿no? Que es inmaduro, imprudente. Y cuando dice que su casa, dice su casa estaba sobre la arena y descendió lluvia y todo esto que hablábamos espiritual, que Dios proveyó todo lo que estaba, todo lo que era ganado en Cristo, en la cruz, más lo tuvo en poco, porque a la hora que tenía que sostenerse sobre la roca, decidió actuar como siempre en su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando habla de ímpetu, quiere decir fuerza, violencia con la que algo o alguien se mueve. Y aquí en este mundo el que se mueve con violencia para destruir es Satanás. Entonces, pero nosotros nos trasladamos en la parte natural, en la parte arenosa. Y no es la arena del mar, es la arena del desierto, es la arena donde está lo seco, donde no queremos esos ríos de agua viva, donde no queremos esa lluvia temprana, esa lluvia tardía, ¿no? Y entonces aquí dice, eso vino, una fuerza violencia, algo que se movió, ¿verdad? Que se mueve contra ti. Entonces, y en la parte de la otra que es la casa, que la casa les digo que representamos tú y yo, que es la morada del Espíritu Santo. Dice en Mateo, dice en el 12, capítulo 12, versículo 43, 45, dice así. Lugar, morada, dice aquí. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto. Escucha, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no le encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus, dice, más malignos que él, y todos entran a la persona. Fíjense lo que está diciendo, entran a la persona. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás en ese camino del Señor, tienes que ser muy precavido. Dice, retén lo que tienes. Habla en Juan, habla en Apocalipsis, la revelación, ¿no? De Cristo, de las iglesias hablando. Retén lo que tienes, le hablaba a la iglesia de Filadelfia, porque sabe que está en riesgo perderse. ¿Por qué? Porque el mundo cada día se multiplica el mal, el engaño. Entonces, ¿qué dice allí? Que habla sobre esta parte de que busca el enemigo, ¿verdad? Venir y hacer obra malvada en ti. No puede poseerte, puede influenciar tremendamente. Si tú no estás parado sobre la roca, tu roca es Jesucristo. Y la lluvia temprana representa ese cuando naces de nuevo, pero continuamente nos está dando semillas nuevas, semillas de la palabra que requieren proceso, que requiere esa semilla específica, dar el fruto necesario. Tú y yo ya dimos fruto en otras semillas, pero no nos vamos a quedar siempre viviendo en la gloria pasada de semillas que ya dieron su fruto. Dios nos lleva a nuevas victorias, a nuevas batallas, a nuevos procesos. Entonces, edificar sobre la arena, ¿qué quiere decir? Que viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes, dice esta parte, ¿no? Esa persona que se barrió su casa y que fue adornada por el Espíritu y que le daba palabra el domingo, que iba mujeres, que iba a cursos y todo, sí. Pero llega el momento donde se va a decir, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? El Señor va a decir, o vives en la arena, sobreedificas en la arena o sobreedificas sobre mí, que soy Cristo. Y eso va a ser probado. Y yo te preguntaba, ¿dónde está tu casa? Porque podemos decir, voy a la iglesia, voy a cursos de mujeres, pero cuando están las pruebas, ¿dónde está fundamentada tu fe para avanzar? ¿Estás creyéndole a Dios? ¿Estás confiando en su palabra? ¿Estás arriesgando tu yo o tu ego y todo por creerle lo que él te dice que todavía no se ve, pero que avances en ese camino por fe? Porque allí es donde estás más fuerte que en lo que tú crees, en tus fuerzas, en tu visión.
Entonces dice, viven allí. Entonces a esa persona queda peor que antes. Eso es lo que hablábamos de esos espíritus. Esos demonios van a querer destruir como quieran. Y dice que vienen otros peores. Dice que entonces, ¿qué es lo que le ocurrirá a esta dice, es lo que le ocurrirá a esta generación maligna? Y eso lo habla Jesús. Dice, entonces esa persona queda peor que antes. Y dice, y eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Jesús lo está hablando. Jesús nos está advirtiendo esto. ¿Qué quiere decir? Edifica sobre la roca. Él te está dando de su palabra, te está dando de sus semillas, ¿verdad? Y cuando yo veo lo que significa arena, es construir nuestra vida sin obedecer. Eso es lo que significa la arena. Construir nuestra vida sin obedecer su palabra. Consecuencias. Esto es edificar sobre lo que nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Qué está bien hacer o qué es lo que nos agrada? Según nuestras costumbres o un carácter falto de amor al prójimo, a Dios. Entonces, podemos decir que yo soy Cristo creyente, que yo sí ya nací de nuevo, probablemente. Pero tú puede ser que estemos viviendo en desobediencia. Y acuérdate que siempre el Señor nos va a estar dando semillas nuevas que van a ser procesadas esas semillas. Y bueno, sigo adelante. La lluvia temprana también representa cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia del Pentecostés, eso lo decía al principio, para dar el poder, para dar, fíjense bien, poder al testimonio del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? A ti el Señor te está preparando y gloria a Dios si tú estás en ese camino cimentado en la roca. Porque, ¿qué quiere decir? Siempre te va a estar dando esa lluvia temprana, porque esa semilla la requiere. ¿Por qué? Porque le tiene que dar poder al evangelio. Poder no a ti, o sea, sabemos que tenemos poder en Cristo a través de su espíritu, pero sobre todo es para llevar las buenas nuevas, para ir y hacer discípulos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que le está dando poder al testimonio del evangelio, porque el evangelio es el que va a dar vida, es el que va a restaurar, es el que va a romper cadenas, maldiciones y va a transformar corazones. Y bueno, la lluvia tardía se refiere a la cosecha final, ¿verdad? Que es la segunda venida de Cristo. La lluvia tardía vendrá en la cosecha. La lluvia tardía vendrá en la cosecha final, antes de la venida de Cristo. Y se está viendo del avivamiento que va a haber sobre la iglesia. Esa es la cosecha final, donde el Señor viene por todo, ¿no? Y esto es lo que yo ahora les quería hablar de ese tema. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? Más que nunca tenemos que decidir, nos dice la palabra, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Si nosotros decimos que estamos en la roca cimentados, el Señor nos está dando semillas, nos está dando los ríos, esos ríos de revelación, de palabra de Él, pero que implica tu libre albedrío, que implica tú decidir dónde quieres estar. Y eso va a implicar renuncias. Va a implicar muchas veces que tus anhelos naturales de tu corazón los vas a tener que hacer a un lado para darle entrada a lo que Dios te dice. Dios le dijo cuando todo el pueblo de Israel tenía una idea de lo que era Jesús, del Mesías, tenía una idea de lo que era la bendición, de lo que iba a venir el Salvador. Y no llenó las expectativas del pueblo de Israel Jesús. No lo creyeron. No lo creyeron. No llenaba los requerimientos naturales para decir Él es, porque esperaban algo superior. Entonces, no vaya a ser que tú y yo nos encontremos en ese caso también, creyendo que las bendiciones tienen que ser de tal forma, si no, no son de Dios. Muchas veces las bendiciones vienen envueltas y que requiere estar conectados a la roca, estar conectados a la fuente de vida para tener el discernimiento. Muchas veces todo lo que es bendición de parte de Dios lo vemos como fracaso, lo vemos como no bueno, ¿sí? Pero no, el Señor nos está enseñando a ver más allá. Entonces yo les hablo a ustedes, les hablo a esas mujeres, a esos hombres que ahorita se pueden percibir en lo natural fracasados, que están arruinados, que sus hijos están, todo se torna para bien para los hijos que le aman. Entonces, esa es una esperanza de fe, esa es una esperanza, una semilla que tiene que
llegar la lluvia temprana. Tiene que llegar esa lluvia primera, ¿no? Para que germine esa semilla que te está faltando, que dé fruto. Porque tal vez puedes ser muy bueno, estar muy fortalecido en fe en unas áreas, pero otras áreas estás seco o estamos secos. Y el Señor te está dando semillas nuevas donde esa lluvia va a llegar y va a tener que germinar y va a venir sobre esa palabra, esa semilla, va a venir ríos, van a venir ríos donde te va a dar nuevas revelaciones para ir a un nivel mayor. Pero no nada más eso. Dice que soplaron vientos, o sea, va a ser el Espíritu de Dios, el Espíritu, ¿cómo se llama? Esa palabra poderosa, ¿no? De Dios que te va a hacer entender cosas mayores, que a lo mejor ahorita, si no dejamos que llegue esa lluvia temprana, no podemos entenderla. Y bueno, ese aliento divino es el que nos va a llevar, ¿no? Y entonces, cuando quiera venir esos golpes, vamos a estar fuertes agarrados de la roca y no nos va a tumbar. No nos va a tumbar, sino que vamos a estarnos edificando hacia arriba. Y dice, cada uno, dice, cuide cómo sobreedifica. Ese es otro punto, cuidar cómo sobreedificas sobre el fundamento, ¿no? Y eso es lo que Dios está enseñando y nos está enseñando a ti, a mí. Y pues yo les quiero decir que estamos en un proceso, todos estamos creciendo, todos estamos buscando de Dios. Y yo quiero decirte que no te desanimes, que ahorita tu corazón puede estar sufriendo, dolido por los deseos. Hay muchas veces que yo veo personas que en la espera tienden a ir a buscar la forma del mundo porque se les hace que no reciben lo que quieren y no se dan cuenta que lo que tienen es un corazón que está sediento, pero de las cosas de Dios, que tienen vacíos que no te va a llenar un hombre o vacíos que no te va a llenar una mujer. Esos vacíos que tú buscas en el mundo, en ser reconocido, en tener una relación, que te traten bonito, que, ¿sí me explico? Todas esas cosas que son efímeras, que se van a ir, que no permanecen, eso no es la realidad. Estás buscando ser llenado por el amor de Dios. Y Él es el único que te va a hacer sentirte pleno y lleno. Entonces, vas a poder dar desde una perspectiva del reino, desde una perspectiva cimentada en la roca, ¿sí? Donde es Jesús la fuente, donde no es lo que te den o lo que hagan las personas, es lo que yo tengo para dar, porque Dios me ha llenado, porque su espíritu me ha llenado, me ha fortalecido, me ha sanado y ahora puedo ver desde una perspectiva sana, ahora puedo dar desde un corazón sano y entonces no me estoy lamentando de lo que no tengo, porque tengo todo en Cristo, ¿sí? Tengo todo en Cristo. Entonces yo hoy les quiero decir que no se desanimen, que sigan, porque acuérdense, cada día hay una semilla nueva que va a requerir una lluvia y esos ríos, pero que puede ser que va a probarse esa semilla, va a probarse para reventar y dar el fruto, ¿sí? Y entonces yo les invito que estén cimentados, que estén clamando a Dios, porque Dios es fiel y justo y no nos deja. Y cuando pasemos nuestras momentos difíciles, los momentos de aflicción, los momentos de lloro, de tristeza, de desánimo. La fuente dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Y créanlo, yo sé que todos lo hemos experimentado de una manera u otra, que Él nos da descanso, que a la mañana siguiente decíamos, ¿por qué estaba llorando por eso tan simple? Te da otra perspectiva, tu gigante se va y ya le das la verdad del tamaño de la situación. Comparado con Dios no es nada y sabes que va a venir días mejores. Acuérdate que un tiempo malo depende de ti hacerlo en un clima y un clima se hace una temporada, permanece más tiempo si tú tienes una perspectiva de derrota. Pero si tienes una perspectiva del reino, ese día malo va a ser solamente ese día en el nombre de Jesús. Y todos esos climas que quieren el enemigo traer y hacerse una temporada estacionada en tu vida, se van en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro que tenemos la visión del reino de Dios, que Dios está con nosotros, que no nos deja ni nos desampara. Hay una última palabra que quiero darles y quiero terminar con eso. En Isaías 49, 1 al 2, dice así, oídme, costas
Dice, Jehová me llamó desde el vientre. Dice, desde las entrañas de mi madre. Dice, tuvo mi nombre. Y ahí ponle tu nombre. María, José, Pedro, quien sea. Dice, y tuvo mi nombre, dice, en memoria. Y puso mi boca, dice, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y eso es para ti, para mí, para todos aquellos que nos estamos levantando a compartir la palabra, a animar a nuestro vecino en el trabajo, a darle aliento, palabra de vida, palabra de esperanza en Cristo. Porque puedes alentar, pero si no mencionas la palabra, si no mencionas el nombre, que es sobre todo nombre, no estás haciendo efectivo. Tienes que recordarles quién es el camino, la verdad y la vida, es Jesucristo. Y aquí dice entonces algo bien importante: Jehová me llamó desde el vientre de mi madre. Tú que me oyes, eres llamado desde el vientre, por eso te dio soplo de vida. Él da el espíritu de vida. Y si te dio espíritu de vida es que tienes un propósito. Y dice, te llamó desde el vientre, de las entrañas de tu madre, y te dio un nombre. Tú tienes un nombre que Él sabe cuál es tu nombre. Dice, y en memoria, y puso mi boca como espada. ¿Qué quiere decir? La palabra en tu boca te va a enseñar, te está guiando, te está adiestrando. Dice, aguda, dice, pero me cubrió con su sombra. Estás protegido. Estás protegido. Y luego dice, y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y esto aquí hay 4 puntos que quiero decir. Dice, 1, te dio nombre. 2, te dio una espada afilada. Esa es la espada de la palabra para tú derribar, deshacer las obras del enemigo, pero también para bendecir. Tienes el respaldo de Dios. Donde quiera que vayas, te está respaldando el Señor. Y por último, Dios carga la aljaba y tú eres las flechas. Él te va a dirigir a donde quieres que vayas. Él te va a poner en el cuerpo donde tienes que estar, en el cuerpo de Cristo. Y te va a sembrar en la iglesia que tienes que estar. Y te va a dirigir con tus hijos, con tu esposa. Y va a ser la obra que tiene diseñada para ti, para un futuro, para una esperanza en Él. Entonces, pues yo quiero darle gracias a todos aquellos que me escucharon. Y quiero que no olvides que tú eres la casa cimentada en la roca. Muévete del lugar. Si tu casa ha estado en la arena, es tiempo de decir, me cimento en la roca y renuncio a mis deseos, a mis egos, a mi carnalidad. Y con tu ayuda, Espíritu Santo, lo voy a lograr. Porque soy más que vencedor en Cristo, en aquel que me llamó. Y aquí Isaías, ese profeta mayor, te está diciendo lo que le habló Dios. Y el Señor no hace excepción de personas. Este nombre, póntelo tú. Tú eres ese hombre, esa mujer. Hoy quiero dar gracias a Dios por este tiempo y quiero decirles que no están solos, que siempre va con nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y pues yo les quiero agradecer que nos hayan sintonizado en esta radio y los espero la siguiente semana. Que Dios los bendiga, los cubro con la sangre de Cristo y la victoria es de ustedes. Cristo va con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.